Buenos días, hermanos y amigos. Es un placer, un verdadero honor y una bendición poderlos saludar, poder compartir con ustedes un poquito de la palabra de Dios desde la Iglesia del Alba en Pachuca, Hidalgo, creciendo en la palabra y creciendo en el amor. Hoy en este día es el día en que cristianos en todo el mundo recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la confianza y la seguridad de vida porque Dios vive y porque Jesucristo, su Hijo, ha resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 22, dice la palabra de Dios así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y el mundo guerrea en contra de la doctrina de la resurrección de Jesucristo, porque si Jesucristo no vive, si Jesucristo no resucitó, entonces quiere decir que todos nosotros simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo y estamos poniendo nuestra fe y confianza en algo que no nos puede ayudar. La realidad es que Cristo vive, la realidad es que Cristo resucitó, que ascendió y que ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hay muchas evidencias de la muerte de Jesucristo. Una de las evidencias de la muerte real de Jesucristo es la tortura y crucifixión de nuestro Señor. A nuestro Señor Jesucristo lo golpearon, lo escarmentaron, lo torturaron, le partieron su costado con una lanza, lo clavaron en una cruz. Tan seguros estaban los romanos de su muerte, que cuando llegó el tiempo, llegó la tarde, y llegaron ellos a quererle romperle las piernas para que pudiesen morir más rápido. No fue necesario romper los huesos largos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya había expirado. En Juan capítulo 19, versículo 32, dice: y vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con Él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron muerto, no le quebraron las piernas. Los romanos eran expertos en la procuración de muerte. Los romanos eran expertos en ver que la gente, en crucificar personas. Si ellos vieron que Jesucristo estaba muerto, seguramente estaba él muerto. Llega un hombre que se llamaba José de Arimatea y pide el cuerpo de Jesucristo y lo sepulta. Los judíos, queriendo decir que no era real la muerte y la resurrección de Jesucristo, trataron de convencer a la guardia que había estado cuidando la tumba que los judíos habían venido en la noche y se habían robado el cuerpo. El complot que los judíos tenían lo podemos ver claramente en Mateo capítulo 28, versículo 11. Dice así: mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido de la resurrección de Jesucristo.
El versículo 12, y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron en la noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron de Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Nosotros podemos tener la seguridad de la resurrección de Jesucristo, no solamente porque lo creemos por fe, no solamente porque la Biblia lo dice, sino que nosotros podemos tener la seguridad de la resurrección de Jesucristo por las amplias evidencias y las múltiples apariciones de Jesucristo en el mundo. En Marcos capítulo 16, versículo 9, dice la Biblia así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En Lucas capítulo 24, versículos 36, Jesucristo también se le aparece a sus discípulos. Dice la palabra del Señor así: y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. No solamente aparece Jesucristo a sus discípulos cuando estaban ellos reunidos, sino que también se aparece Jesucristo en el mar de Galilea. En Juan capítulo 21, versículos 4 en adelante dice: y cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Más importantemente, yo creo que todas las cosas que nosotros pudiésemos pensar, la evidencia de la palabra de Dios es clara. Es clara de la muerte real de nuestro Señor Jesucristo. Es claro en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es claro en cuanto a su resurrección física y corporal y presente delante de cientos de testigos. Pero más que nada nosotros podemos saber que nuestro Señor Jesucristo resucitó por el testimonio y la vida de los discípulos. Cada uno de los discípulos sufrieron por la causa de Jesucristo. Cada uno de los discípulos entregaron su vida por la causa de Jesucristo.
Simón Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado de Nerón. Andrés, al llegar a Mesopotamia en un viaje misionero, fue crucificado en una cruz. De aquí viene la expresión la cruz de Andrés. Marcos murió arrastrado por el pueblo de Alejandría en una gran fiesta al ídolo máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado con la espada en Jerusalén. Juan, el discípulo amado, fue desterrado a la isla de Patmos en el año 100. Felipe fue azotado, puesto en prisión y después fue crucificado en Asia Menor en el año 54. Bartolomé fue el primer misionero que fue a la India. Él fue cruelmente azotado y luego crucificado por los fanáticos idólatras. Tomás, también llamado Dídimo, predicó el evangelio en Partia, también en la India, donde debido al enojo de los sacerdotes paganos fue atravesado con una lanza. Lucas se piensa que fue colgado de un olivo. Mateo fue atravesado con una lanza en Etiopía. Santiago, el hijo de Alfeo, fue crucificado en Egipto. Santiago, el justo, conforme a un historiador, fue arrojado por los fariseos desde un pináculo y después muerto a garrotazos, mientras de rodillas hacía oración por sus verdugos. Judas, también llamado Judas Lebeo o Tadeo, fue crucificado en Edesa de Mesopotamia. Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. El hecho de que cada uno de estos hombres estaban dispuestos a predicar el evangelio de Jesucristo, a pregonar la salvación que en él había y hacerlo hasta el mismo momento de su tortura y la muerte, es evidencia de que ellos estaban totalmente convencidos de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ellos estaban totalmente convencidos de que Él físicamente murió en la cruz, y ellos estaban totalmente convencidos de que Él había resucitado, porque ninguna persona, ningún hombre va a ser torturado y va a morir por una mentira. El martirio de los discípulos es una evidencia real para nosotros y tangible de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió, fue sepultado y resucitó para que nosotros tengamos vida eterna en Él. Nosotros podemos tener la plena confianza y la seguridad de que los que hemos creído en Jesucristo también tenemos vida en Él, porque Cristo ha resucitado, porque Cristo vive. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana porque a pesar de todo el dolor que existe en el mundo, tú vives. A pesar de que muchas personas hoy están sufriendo, podemos nosotros tener fe y confianza en ti como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu piedad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Y si hay alguien en este momento que no ha creído que tú eres el Salvador del mundo resucitado y que por el poder de tu resurrección ellos también pueden tener vida, que en este día se arrepientan delante de ti, que pidan tu misericordia en su vida, deseando que tú perdones sus pecados, conociendo que eres el Hijo de Dios y que tú vives a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Bendice a todos los enfermos. Bendice, Señor, a nuestros gobernantes. Bendice, Señor, a México. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este día.